Hablemos de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El foco está puesto ahí. En el momento partió la acusación constitucional y al cabo de unos pocos días la oposición rápidamente centró el foco en el supuesto contrato por 3.500 millones de pesos por 30 raciones por parte de la Junaev. Pero además, ayer se registraron declaraciones del Observatorio Legislativo Cristiano que volvieron a posicionar el debate en el carácter aparentemente homofóbico de este juicio político. Que llevaron incluso a que el propio presidente, Gabriel Boric, confrontado por una oposición que pidió no desviar la atención, utilizara su cuenta de Twitter para nuevamente referirse a este tema. Digo nuevamente porque lo hizo también en el marco de su cuenta pública, el pasado 1 de junio. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, además presentó una nueva denuncia en contra de la misma Junaev, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por la presunta eliminación de información en el portal de transparencia, que es lo que dice que ahora él no puede revisar para sostener o argumentar su acusación primaria. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy, Nivaldo? Muy buenos días. Sí, contarles que la trama de posibles intereses empresariales, acusaciones de conflicto de interés de abogados visitantes a la comisión revisora y hasta la denuncia de que Junaev borró información comprometedora, abrieron un día lunes en que la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, estaba sumida en la controversia de las licitaciones. Pero entra en escena como visita el Observatorio Legislativo Cristiano, que según voces de la oposición solicitó de iniciativa propia participar de la instancia de la comisión revisora. De hecho, desde Renovación Nacional aseguran que solo entraron como visitas del diputado Miguel Ángel Becker, porque el parlamentario tenía visitas que se ausentaron. Bueno, Marcela Aranda, conocida por la iniciativa del llamado Bus de la Libertad, hizo una presentación en la que dio a entender que la orientación sexual del ministro Ávila lo obligaba a tener particular cuidado con la manera en que se trabajaban los instructivos de educación sexual, recordando que es parte del origen de esta controversia que motiva que las diputadas del Partido Social Cristiano siquiera inicien este juicio político. Aranda usó insistentemente la expresión condición sexual, entendida por las organizaciones como una expresión que asimila la homosexualidad a un problema de salud, y dijo que el ministro ha usado su activismo político en la materia para vulnerar la libertad de los padres a elegir sobre la educación de sus hijos. El ministro debe dar explicaciones si es que su condición impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros. Él y su activismo LGTBIQ+, ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo. Bueno, este extracto que acabamos de escuchar llegó a los ojos y oídos del presidente de la República, Gabriel Boric, y el mandatario llevó su opinión a Twitter a las 18 horas con 44 minutos de este lunes. Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente, la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad, tuiteó el mandatario. Esta opinión activó el debate en los pasillos de la Cámara. Algunos personeros del oficialismo reconocían una oportunidad desperdiciada en no haber logrado transmitir comunicacionalmente que fue la homofobia lo que precipitó este juicio político y por lo tanto valoraron que Boric se involucrara. Otros más pragmáticos aseguraron que el mandatario no debió involucrarse porque degradó su posición y también abrió la posibilidad de que la oposición se enfureciera más, acusando un intento de desviar la atención de otras denuncias que están contenidas en los 7 capítulos del libelo acusatorio. Héctor Ulloa, presidente de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, deja clara su postura. Lo que yo creo que en el fondo subyace como causa basal de la acusación constitucional es ese temor, ese infundio, ese miedo a la diversidad, al ministro Ávila por su orientación sexual. No es otra cosa, que después se le añadan capítulos, como por ejemplo Junaev, en nada quitan el carácter homofóbico que finalmente tiene como causa basal esta acusación. Miguel Ángel Becker salió a aclarar que Aranda no era su invitada. Inicialmente partió distanciándose de su discurso, asegurando que no es de su incumbencia lo que hace con su vida un hombre mayor de 18 años. Eso sí, dijo en CNN que no tiene problemas de homofobia con nadie, pero en la medida en que no se metan con mis hijos o hijas. Escuchamos al parlamentario de oposición.
Yo invité a la institución, no sabía quién iba a representarla. No comparto esa intervención de parte de la señora Marcela Aranda. Me da lo mismo cuál sea la tendencia sexual de una persona mayor de edad. Lo que a mí sí me preocupa y me interesa es resguardar a los niños y niñas de nuestro país. No fue un aporte al estudio y análisis de la acusación constitucional. Bueno, esta línea de argumentación tuvo la capacidad de virar el discurso rápidamente de lo que fueron días tensos para Junaev y también para el diputado Diego Chalper. Firmó la acusación haciéndose la tarea de entregar antecedentes concretos de lo que terminaría siendo una denuncia de mal uso de recursos públicos en el marco de licitaciones con empresas de alimentos, pero pese a denunciar la entrega de 30 raciones de alimentos por 3.500 millones de pesos, la validez de esos números sigue siendo cuestionada. Incluso, en medio de esto, Chalper acusó a Junaev de una acción que podría tener elementos constitutivos de delito, que es el borrar información pública que comprometía al gobierno. Por una fruta, un jugo y un snack, el Estado de Chile ha pagado 116 millones. Estos son datos públicos que cualquiera puede acceder y que quiero traer una nueva denuncia. Si ustedes revisan los portales de transparencia de la Junaev, se van a dar cuenta que el día 7 de julio estos datos fueron borrados, tanto en los portales internos como externos de la Junaev. Por tercera vez consecutiva, Junaev salió a aclarar la posición del diputado de Rancagua. Aseguraron que la carpeta que tiene esta información es una que es compartida y que solo permite acceso a las empresas licitadoras, generando un nuevo round de declaraciones que mantiene confuso el panorama sobre las acusaciones en este tema. En el oficialismo dicen que el papel resiste todo. El diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch valoró que finalmente Cristóbal Saavedra, ex director de Junaev, que hizo la denuncia original el pasado jueves, entregara los antecedentes a Contraloría y que después deba seguir a entregar antecedentes a la justicia. Hirsch le envió un mensaje directo al diputado Chalper y no dudó en calificar de invento su denuncia. Hay que aclarar al diputado Diego Chalper que en su acusación constitucional no hay una sola línea, ni una palabra sobre su invento de los 3.500 millones y de las 30 raciones. Al menos uno le recomendaría que estudie un poco su propio texto. Creo que lo mejor es que se haga cargo de los 4 capítulos homofóbicos. Bueno, en todo caso, el propio Chalper también contestó sobre este tema, lo hizo en Twitter también. Le aclaró al presidente Boric que la acusación constitucional persigue responsabilidad política del ministro de Educación, en referencia a los contratos de Junaev, y remata con que ese escándalo no puede quedar impune. Desde hoy, desde las 10 de la mañana con 15 minutos, la comisión revisora votará la acusación enviando un informe a sala que se vota el miércoles. Aunque parezca incidental, las declaraciones de Aranda pueden significar la apertura de un flanco que complica a los acusadores, añadiendo otro pelo a la sopa al pronunciamiento de la Cámara, que es el día miércoles, por el cual se espera también, Katy Nivaldo, se deduzca la llamada cuestión previa. Gonzalo, pero finalmente el centro de la acusación va a estar en la Junaev, ¿o no? Nosotros siempre dijimos que eran los capítulos que tenían mayor posibilidad de ser considerados como una vulneración a la Constitución y a las leyes, habiéndose despejado, y no por una opinión nuestra, es por una cuestión de que transversalmente se daba a entender, excepto por supuesto por las personas que firmaron la acusación constitucional, de que era muy difícil establecer que se hayan efectivamente vulnerado garantías constitucionales de los padres sobre la elección preferente de influir en la educación de sus hijos en el marco de, por ejemplo, instructivos de educación sexual que no son vinculantes, que no tienen un efecto vinculante ni obligatorio, por lo cual era muy difícil argumentar que efectivamente el ministro personalmente es responsable de una vulneración constitucional en ese marco. Es así que cuando se ingresa a este juicio político, Nivaldo, lo que más sorprende, y de hecho el propio diputado Chalper anuncia horas antes que venían sorpresas en torno al documento que finalmente se termina presentando, el de 156 páginas, y en ese documento aparece, claro, el capítulo 6 que habla de estos problemas de licitación de Junaev, y ahí nos vamos por un camino de empezar a analizar las denuncias, los antecedentes, los ires y venires, y nosotros hemos estado contando que ese ha sido el centro del debate, ¿cierto? Pero nosotros estamos en el Congreso y es innegable que después de la visita de Aranda, que era una visita que nadie vio venir, que en realidad había una sesión de comisión que estaba más centrada en ver si es que venía el abogado Carlos Gajardo o el abogado Juan Francisco Varela, sus declaraciones comenzaron rápidamente a generar una reacción en cadena durante toda la jornada de lunes, y ya esto ya termina por decirlo así, de explotar cuando es el propio presidente de la República que se vuelve a involucrar en esto y se vuelve a instalar la narrativa, cierta o no, precisa o no, y eso está abierto al debate, de que los acusadores tienen una naturaleza homofóbica en haber impulsado este juicio político. O sea, podríamos decir que si... que si el lunes
había digamos, una probabilidad X de que prosperara la acusación, esto se redujo, ¿no? La verdad es que sí. Después de la jornada. No estamos en condiciones tampoco de decir que, para decirlo en términos simples, el ministro Ávila se haya salvado, pero sí podemos decirles que el ánimo de la oposición y de los impulsores ha decaído un poco con esta controversia y que existe ya más o menos la impresión de que podría efectivamente el gobierno y el oficialismo conseguir los votos necesarios para derribar este juicio político. Ahora, sí decimos los nombres y los repetimos: Carmen Hertz, Gael Llomas, Catalina Pérez, Danisa Astudillo, Leonardo Soto y Carlos Bianchi son 6 parlamentarios de oficialismo que uno esperaría hubiesen votado en contra de la acusación constitucional, que según el portal de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados no van a estar el día miércoles. Y esos 6 votos podrían terminar siendo factor. Incluso se habla de que se están haciendo esfuerzos para convencer o para hacer gestiones para que estos parlamentarios estén presentes, aunque algunos de ellos, entendemos, se encuentran fuera de Chile, así que va a ser complicado esa misión de alguna forma. ¿Y qué pasa a propósito de que estamos contando votos? ¿Qué pasa con los independientes, con los militantes del Partido de la Gente, que son ahora menos de los que eran cuando comenzaron, pero de todas formas pueden hacer alguna diferencia? ¿Qué pasa con Amarillos, con Andrés Joanet también, que tiene participación ahí en la Cámara? Bien, hay algunas incógnitas, pero también otras se van despejando. Por ejemplo, la declaración de Miguel Ángel Calisto durante la jornada ayer, un diputado del Centro Democrático Unido, ex demócrata cristiano, que junto a Giovanna Pérez y otros parlamentarios al parecer tendrían una posición de votar en contra de la acusación constitucional. Quizás existe la posibilidad de que voten distinto, quizás Erika Olivera, Jorge Zafirio y Miguel Ángel Calisto, votarían en contra y Giovanna Pérez votaría a favor. Eso es lo que se está pronosticando, habiendo tenido algunas conversaciones. En el Partido de la Gente insisten en que efectivamente no serán hasta los últimos minutos en que no tomen una decisión de acusar constitucionalmente al ministro Ávila. Y también, Katy, ojo con esto, nos hacemos cargo de algo que es llamativo. No estamos diciendo que va a ocurrir, pero lo instalamos también como un antecedente. Karen Medina, diputada del PDG, es firmante de la acusación constitucional. Pero no se sorprendan si es que, incluso habiendo firmado, no termina votando a favor, o por lo menos existe la duda a partir de argumentos que ya ha entregado, que dan a entender que no ha mostrado una posición tan enérgica en contra del ministro Ávila en los días que sucedieron a su propia firma de la acusación constitucional. Y después, claro, por ejemplo, la situación de Janet tiene varias incógnitas porque hay interpretaciones distintas de cómo podría reaccionar. Y ojo, Katy, Nivaldo, aquí abro otro tema, de cómo podría eventualmente la posición de estos parlamentarios independientes, de fuerzas no alineadas, está relacionada también con la siguiente votación importante que viene en la Cámara, el 24 de julio, por una nueva presidencia de la Cámara de Diputados. Es claro que finalmente todos los temas se cruzan, no tienen mucho que ver uno con el otro, no, pero la negociación siempre está dada por la coyuntura y en la Cámara. Claro, los temas se cruzan y también y cada una de estas votaciones es una prueba de cuánta cohesión puede generar en torno a uno u otro tema el oficialismo en las votaciones, ¿no? Eso finalmente. Miren, hace rato ya que se viene instalando una suerte de sensación de que como que hay otra Cámara dentro de la Cámara. Nos referimos a un grupo de 15 parlamentarios quizás, ¿ya?, como mucho, que siempre son votos de desempate en todo, pero en todo. Partido de la Gente, los ex PDG, los ex demócratas cristianos. En ocasiones la ADC también se suma a esto. Que ojo que la ADC, Alberto Undurraga, dijo que va a votar en contra de la acusación y que va a intentar que su bancada toda haga lo mismo, pero no está 100% definido que lo hagan. En todo caso, en la Cámara se espera que lo hagan, que la ADC voten, digamos, todos en contra de la acusación constitucional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que inevitablemente el gobierno, cuando se activa, cuando lo hace el ministro Elizalde, cuando lo hace incluso el presidente de la República, que es algo que se decía ayer en la tarde en el Congreso, la conversación es con los mismos, entonces la negociación es con los mismos, entonces la necesidad y obligación del gobierno de demostrarle a estos parlamentarios de que cuando les promete algo, que podría ser una urgencia, un proyecto, quizás en caso del acuerdo administrativo un eventual cupo de una comisión, o en otros casos, como se dijo también durante la jornada de ayer, alguna acción o medida o gestión de recursos o de alguna obra pública en sus distritos, en sus zonas, tiene que ir demostrando que va consiguiéndoles efectivamente lo que les compromete, porque tras cartón nuevamente tienen que recurrir a ellos para otra votación clave. Entonces, al final, en este momento en la Cámara, las fuerzas de desempate, por decirlo así, están teniendo mucha importancia, pese a que forman parte de bancadas muy pequeñas. Ahora, esto ya es un poco de política ficción, futurismo,
pero hay quienes están ligando lo que pueda suceder mañana con esta acusación en contra del ministro de Educación, con un eventual cambio de gabinete. Asociado, por supuesto, a los otros temas que están pasando, a los otros ministros que están ahí en cuestionamiento y que eventualmente podrían salir del gabinete. Me refiero al ministro de Vivienda y al ministro de Desarrollo Social, cruzados por el caso Fundaciones. Entiendo que también se hace esa lectura respecto a lo que pueda pasar mañana. Si la acusación sigue avanzando después de la cuestión previa, en fin de la votación, claramente podría marcar un hito también. Miren, desde que inició esta acusación constitucional que vienen diciendo en el Congreso, bueno, ¿por qué no renuncia el ministro? ¿O por qué no hace mejor un cambio de gabinete el presidente de la República? De hecho, les contamos una infidencia, por decirlo así. Uno de los firmantes de la acusación constitucional, o sea, un parlamentario de oposición, alguien que se opone a la gestión del ministro Ávila, nos dijo en privado hace algunos días, miren, la verdad, ojalá que el presidente lo saque. Ojalá que no lo exponga a esto, a la votación, a todo lo que va a pasar en esa sesión, que lo saque antes. Lo saca antes y se acabó. Y no lo acusamos, porque claro, si es que lo saca, la única consecuencia que tiene para el civil Marco Antonio Ávila, por decirlo así, para que se entienda, es, digamos, la prohibición de optar a cargos públicos por 5 años. Y generalmente eso tiende a considerarse en el Congreso un poco como mucho, ¿no? Entonces, se esperaba que se retirase de alguna manera la posición de Ávila como ministro de Estado. Y llegamos a este momento y el análisis que se hace en la Cámara es el siguiente. Si es que la acusación pasa al Senado, eventualmente, o Ávila podría considerar su renuncia, o el gobierno podría considerar que de alguna manera lo destituyan, podría, por decirlo así, abrir las puertas y hacer que la oposición se dé cuenta que es posible acusar ministros de Estado y destituirlos, y eso significaría que eventualmente podrían ir, Katy, como tú vas a entender, por Jackson y hasta por Carlos Montt. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Hasta pronto.